porque hay que hacer un abordaje, hay que colocar un anestésico tópico, hay que colocar la solución y la solución con calma, suavito, para que esos tejidos que se están expandiendo no sean tan dolorosos. Entonces hay niños que ni sienten que les han anestesiado o no reaccionan o toleran. Otras reacciones tóxicas que ya son más complejas son las tardías, ¿no? Que se puede producir una dermatitis, las ronchas que aparecen, ¿no? Según las explicaciones de los papás, los granitos que aparecen y que se puede controlar con un antihistamínico. Y las inmediatas, ¿no? ¿No? Que nosotros podemos controlar con estos medicamentos, como el difenidramina de 25 miligramos o la adrenalina de 1 en 1000, ¿no? Que nosotros vamos a colocar de 0,1 ml por kilogramo peso de nuestro paciente. Entonces, tenemos que conocer cuáles son estas reacciones tóxicas y lo más importante es llamar a emergencias, ¿sí? Entonces, nosotros afortunadamente estamos frente a un hospital general donde tiene todo el equipamiento médico si es que pasara algún tipo de, alguna reacción tóxica, ¿sí? La idea es que no pase. Y si no va a pasar es porque también yo voy a tener las precauciones necesarias, ¿no? Para que esto no ocurra. ¿Cuáles son las normas que nosotros tenemos que tener antes de utilizar un anestésico? ¿Sí? Primero, conocer a la solución anestésica de elección. Para niños es la lidocaína al 2%. ¿Sí? Es la que menos reacciones tóxicas tiene y nuestra primera opción. Siempre va a ser el anestésico, como anestésico local, la lidocaína al 2%, con vasoconstrictor generalmente 1 en 100.000 para disminuir la velocidad de absorción y aumentar la duración de la acción anestésica. Tengo que realizar una aspiración previa, ya saben, para no producir una reacción alérgica. Tiene que haber una inyección lenta de la solución, 1 ml en 1 minuto. Usar menos volumen y aumentar la concentración posible de anestésico. A ver, es importante que nosotros sepamos cuántos tubos necesitan los niños, depende su peso, ¿no? O pueden recibir, ¿sí? Pero no significa que si mi niño ha salido que puede recibir 3 tubos, los 3 tubos tenga que colocar. No, es muy importante la técnica anestésica. El saber los tubos o cuántos tubos necesita mi paciente me permite tener más seguridad, ¿sí? De que no voy a causar ningún tipo de reacción alérgica. En cambio, ¿qué tengo que tener en cuenta? Ese niño, cuando viene a la consulta dentro de la historia clínica, siempre preguntamos cómo está, qué medicamentos está tomando, cuál es la condición de ese paciente, ¿no? Y puede ser que esté tomando una medicación por ansiedad o ansiolíticos, o haya recibido una sedación. Entonces, la dosis anestésica tiene que ser menor, porque ya de hecho el sistema nervioso central ya está deprimido. Entonces, en la historia clínica tengo que preguntar qué tipo de medicamentos está tomando ese niño. Aquí tenemos un cuadro, ¿no? En este cuadro nosotros podemos identificar la, eh, cómo es la duración, tanto en una infiltrativa maxilar y en un bloqueo mandibular que generalmente vamos a hacer. O en algunas ocasiones con algún tipo de anestésico vamos a hacerla con articaína también infiltrativa. Entonces tenemos dentro de nuestros anestésicos la lidocaína al 2%, ¿no? Puede cambiar el vasoconstrictor o la cantidad del vasoconstrictor 1 en 100.000, 1 en 200.000, 1 en 80.000 o 1 en 50.000, ¿sí? Entonces, la lidocaína al 2%. Después puede haber la prolicaína, que es otro tipo de anestésicos, pero que raramente son aplicados en pacientes muy jóvenes.
o puede ser en algunos grupos muy especiales. La fenilpresina al 3% también que viene, o viene con su vasoconstrictor, la prilocaína, ¿no? Entonces aquí están los tiempos de vida del anestésico, tanto en pulpa como en el tejido blando. Otro anestésico que se puede utilizar es la articaína al 4%, que viene uno en 100.000 de vasoconstrictor de epinefrina, y también estos son los datos que se puede tomar en cuenta para ver la duración del anestésico de nuestro paciente. Y por otro lado está la mepivacaína que generalmente es sin vasoconstrictor y al 3%, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos anestésicos con sus vasoconstrictores y por otro lado tenemos los minutos que van a durar tanto en pulpa, en tejido blando, en maxilar superior, en maxilar inferior, y aquí está la dosis máxima, ¿sí? La dosis máxima de cada anestésico. Por ejemplo, la lidocaína al 2%, su dosis máxima va a ser 4.4, que generalmente nosotros vamos a trabajar en niños, ¿sí? Entonces tengo que conocer qué tipo de anestésico, ¿sí? Según el procedimiento, si va a ser en tejido blando o en tejido pulpar, la duración en minutos y la dosis. Muy importante. La prilocaína, que habíamos indicado que o bien no llega a nuestro país o raramente se utiliza en pacientes muy jóvenes, tiene una dosis máxima de 6. La articaína, ¿no? La articaína puede utilizarse en una dosis de 7. Sin embargo, ya hay estudios que nos dicen que podemos utilizar en niños con una dosis máxima de 5, ¿sí? De 5, y el de adulto de 7. Ahora, la mepivacaína. La mepivacaína habíamos indicado que es un anestésico sin vasoconstrictor, ¿sí? Entonces ustedes vean el tiempo. En la pulpa es 25 minutos, en el maxilar superior, en el inferior 40. Entonces, fíjense la diferencia en la duración del anestésico si vamos a comparar con los otros que tienen vasoconstrictor, ¿no? Entonces, solo cuando el vasoconstrictor estaría contraindicado, ¿no? Con esos pacientes que tienen alguna enfermedad sistémica. Entonces tenemos que conocer este cuadrito para que nosotros también estemos más seguros de cómo vamos a aplicar nuestro anestésico local, ¿no? Y para niños, a los que nosotros estamos atendiendo, ¿no? Es el anestésico de lidocaína, ¿sí? Y de articaína. Los dos vamos a utilizar. De la lidocaína es mi primera elección. Y de la articaína es arriba de los 4 años, ¿sí? Eso es lo que tengo que tener en cuenta. Bien, ¿cuáles son las ventajas del vasoconstrictor? Hay una absorción gradual, hay un aumento de duración de la acción y el campo blanco o isquémico, ¿sí? Generalmente el vasoconstrictor está a base de la familia de en la familia de los vasoconstrictores va a estar la adrenalina, la noradrenalina y la fenilpresina, ¿no? Entonces, cada una de estas también tiene sus indicaciones. Por ejemplo, la adrenalina va a estar contraindicada en pacientes cardíacos con hipertiroidismo. La noradrenalina va a estar contraindicada en pacientes también con hipertiroidismo. Y la fenilpresina o la felipresina va a estar indicado en niños, ancianos, hipertensos y diabéticos, ¿no? Entonces es importante que ustedes vean qué tipo de anestésicos están comprando. ¿Cuáles son las propiedades de los anestésicos? Sabemos ya, ¿no? Esto ya hemos llevado desde cirugías. Baja toxicidad sistémica, debe ser efectivo, no irrita el tejido, no debe producir cambios permanentes a la estructura nerviosa, la duración de la acción debe ser suficiente para efectuar el procedimiento que estemos realizando.
y el periodo de recuperación no debe ser muy prolongado. Sin embargo, en niños habíamos dicho que hay que tener en cuenta y hay que darle indicaciones tanto a mamá como a papá y a niño, ¿sí? Para que no se pueda producir algunas complicaciones como una úlcera traumática. Bien, entonces cuando estamos hablando de anestesia, también tenemos que tener en cuenta la dosificación en niños, ¿sí? Habíamos dicho que tenemos que tener en cuenta el tipo de anestésico, ¿sí? Que vamos a utilizar, la dosis máxima del tipo de anestésico y la edad y el peso del paciente. Tenemos que tener 3 datos, ¿sí? Y el anestésico más el vasoconstrictor, ese vasoconstrictor que va a venir en porcentajes, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de una lidocaína, por ejemplo, ¿sí? Que va a venir al 2% con vasoconstrictor, vamos a tener una dosis máxima de 4.4 miligramos por kilogramo peso. Entonces el cartucho, este 36, sale del 2%, ¿sí? Ese 36 sale por 2%, quiere decir que hay 36 miligramos en el cartucho. Y la dosis máxima de recibir la lidocaína va a ser 300 miligramos, pero esto va a ser dependiendo el peso del paciente. Entonces vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo donde va a haber una dosis máxima que tengo que tener en cuenta, que va a ser 4.4. Esto voy a dividir, ¿no?, por el peso del paciente, que me va a dar la cantidad de tubos que necesita mi paciente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a atender a un niño de 3 años con un peso de 12 kilos. Esto puede cambiar, o va a cambiar obviamente, ¿no? Pero para este ejemplo quiero hacer, vamos a hacer en un niño de 3 años que pesa 12 kilos. Entonces, ¿qué hago? Sustituyo 4.4, que va a ser mi dosis máxima, por 12, que va a ser el peso de mi paciente, y lo voy a dividir sobre 36, que va a salir del porcentaje del vasoconstrictor que tiene mi anestésico. Entonces, el resultado va a ser 52.8 y voy a dividirlo por 36 y va a salir 1.46 de tubo, ¿sí? Entonces, tengo que tener la dosis máxima por el peso del paciente. Vamos a hacer un igual, va a tener el resultado, y el resultado voy a dividir sobre 36, que es el porcentaje. Y el igual va a ser la cantidad de tubos que necesita mi paciente, ¿sí? Y esta regla es general para todos, no solamente para paciente niño, sino también para paciente adulto. Por otro lado, tenemos los anestésicos tópicos, ¿sí? Que sí van a causar una mínima incomodidad en el momento de la penetración de la aguja durante la administración del anestésico local. Sin embargo, también debemos saber cómo vamos a utilizar en este anestésico tópico. Bien, a ver, sabemos que hay 2 tipos de familias de los anestésicos. Hay una familia que va a ser tipo amida y hay una familia que va a ser tipo éster. De la familia amida, nosotros a nivel odontológico lo que más vamos a utilizar va a ser la lidocaína y la articaína y también la mepivacaína, ¿sí? De los ésteres, lo que más vamos a utilizar es la benzocaína, que es un compuesto, ¿no?, de los anestésicos tópicos que nosotros utilizamos. Entonces, estos anestésicos también pueden generar algún tipo de reacción. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Muy rara, pero podría. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo la aplicación, mejor en niños es en crema, porque el spray no vamos a controlar. Las soluciones tampoco vamos a controlar.
En cambio, la crema nosotros vamos a poder manejarla mejor en un algodón, en un hisopo, para que nosotros dispersemos sobre el área que queremos anestesiar. También hay anestésicos tópicos de la familia amida, ¿no? Que es de una lidocaína al 5%. Que esta lidocaína al 5% también viene en pomada, ¿no? Que actúa más en tejidos paraqueratinizados como el paladar, la encía insertada y también aumenta, ¿no? Ese riesgo de sobredosis. Hay que tener cuidado. Y la otra es la benzocaína, la que ustedes ven en la imagen, que es la más común. ¿Cuáles son las desventajas? Sabor del fármaco, que ha mejorado mucho, que ahora ya vienen diferentes sabores, más que todo que es frutilla, ¿no? Pero también hay otro tipo de sabores. A veces a algunos niños es más angustioso porque ya lo relacionan con la entrada de la aguja, ¿no? Y también es como si se retrasaría el procedimiento. Entonces, hay que explicar, si tiene la capacidad de entender el niño, hay que explicar cómo es el procedimiento. El procedimiento para que realmente haga efecto un anestésico tópico va a ser que yo seque la mucosa, ¿no? Con gasa, con algodón y con aire. No tiene que tocar la saliva. Si toca la saliva, lo disuelve y el anestésico no cumple la función de por lo menos desensibilizar 2 milímetros. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros secamos la encía, vamos a colocar el anestésico tópico. No es solamente una manchita, sino hay que agarrar un buen tanto, por lo menos el tamaño de una arvejita, para poder dispersar en el lugar donde queremos anestesiar. Entonces, si va a ser con algodoncito, con una torundita, lo vamos a dejar ahí por 2-3 minutos, dependiendo que nos dice las instrucciones del fabricante del anestésico que estoy utilizando. Una vez pasado este tiempo, voy a retirar y voy a observar una mucosa donde está brillosa, donde está arrugada. No tiene que tocar en ningún momento saliva. Ahí me doy cuenta de que ha hecho efecto el anestésico tópico, ¿no? Entonces, para que tengamos mayor efecto o un control, perdón, o un control del, del anestésico, tengo que utilizar un taco de goma y suctores, ¿sí? Para que el anestésico tópico tenga buen efecto. ¿Qué otras consideraciones tengo que tener también en niños? ¿Sí? Dependiendo la edad también, ¿no? Por ejemplo, recién voy a utilizar una aguja larga para la técnica pterigomandibular o la de SPIC para escolares. ¿Quiénes son escolares? Esos niños que son más de 6 años. La corta también voy a utilizar, ¿no? Para la de SPIC, pero en bebés y preescolares. ¿Quiénes son bebés? Hasta los 3 años y los preescolares son 4 y 5 años, ¿no? Y la infiltrativa en escolares. Y la extra corta se va a utilizar en bebés y en preescolares. Entonces, también tenemos las indicaciones de qué tipo de agujas vamos a utilizar en las diferentes técnicas anestésicas. ¿Qué tengo que tener en cuenta? El material, el instrumental que voy a utilizar para realizar lo que es la técnica anestésica. Ya saben, el modular tiene que estar muy bien armado. Tiene que haber un lenguaje verbal y no verbal. ¿Qué quiere decir? Tengo que explicar al niño qué procedimiento voy a hacer si tiene la capacidad de entender y también mi comportamiento de operador, del operador tiene que estar tranquilo, tiene que haber concordancia con, con la parte mímica. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? El respeto, ¿no? Y esto lo vamos a demostrar cuando estemos explicando a nuestro niño.
va a demostrar interés por el niño como persona. Sabemos que le va a doler, que le va a molestar, que le va a incomodar, ¿no? Hay que compartir libremente la información. Si él no quiere, que nos explique o que nosotros también expliquemos con palabras que sean fácil de entender para el niño. Dar instrucciones claras, ¿no? El comunicarse a nivel del niño, ser positivo, hay que tener sensibilidad, hay que respetar, ¿no? El género, la cultura, la etnia de nuestro paciente. Saber si ha sido anestesiado con anterioridad. Eso nos da pautas también que ese niño no tiene alergia y también cómo es su comportamiento. Hay que explicar la sensación de duración, como les había indicado. Cómo lo va a sentir, cómo si va a estar como hinchado, como hormiguitas caminando, como si estuviera duro, ¿no? Porque esa sensación va a tener, pero si no le explicamos se puede asustar. La punción debe realizarse fuera de la vista del paciente, ¿sí? No tiene que ver. La tracción tiene que ser hacia el bisel, no es que nosotros vamos a meter la aguja, sino vamos a traccionar el labio o el lugar donde estemos anestesiando. El ingreso debe ser lento, debe ser gradual. Podemos permitir al niño que se vea en el espejo, después en un espejo facial, después de la aplicación del anestésico para que corrobore que no está hinchado, ¿no? Una actitud positiva, firme y agradable, no mostrar contrariedad en la expresión facial, lo que hace rato les decía, ¿no? Debajo del barbijo, nuestra concordancia tiene que ser positiva, ¿no? Entonces tenemos que ser genuinos en la atención y también en el interés que tenemos en los niños. Y continuar con el procedimiento aunque el niño se altere. Imagínense, ya han pinchado, ¿sí? Han penetrado. El depósito muchas veces es el que molesta y el niño se mueve, el niño ya no quiere, etcétera. Entonces, ¿ese pinchazo ha sido en vano? No, hay que continuar el procedimiento. Hay un esquema de la edad para la aplicación de anestésicos, ¿no? Tenemos los niños de 2 a 4 años, ¿no? Protocolos donde según la edad no nos va a entender el niño. Entonces hay un instrumental oculto, el uso discreto, movimientos suaves, sin muchos preámbulos, la acción rápida pero gentil, control de movimientos, apoyo afectivo e instrucciones a los padres. Entonces son niños más pequeñitos que necesitan más abordaje y no a ellos, ¿no? Sino a los papás. También a los niños de 5 años y más, que sí necesitamos aún que el instrumental esté oculto, el uso discreto, los movimientos suaves, explicar el propósito y los síntomas que va a provocar la aplicación del anestésico, colocar un anestésico tópico efectivo, ya sabemos cómo va a ser nuestro protocolo, la inyección tiene que ser lenta, control de movimientos, reforzamiento de la conducta, no, ya no te muevas, ya estamos terminando, a ver, respira, ¿no? A eso se refiere reforzamiento de conducta. Apoyo afectivo y instrucciones a los niños y también a los padres. Entonces, tenemos, sí, técnicas que de repente las infiltrativas no van a cambiar tanto, pero sí las mandibulares, ¿no? Dentro de estas técnicas, ¿no? Para cualquiera de estas, nosotros vamos a hacer la aspiración de la solución. Ya habíamos indicado que esta la vamos a realizar para que no exista una sobredosis, ¿verdad? La inyección, la aspiración, para que no sepa o para que no esté introduciendo el anestésico directamente en vaso. Tenemos las infiltrativas, no cambia mucho en el maxilar superior cuando estamos hablando de la inervación, ¿no? Hacemos las infiltrativas a nivel del ápice de los dientes, ¿no? O una troncular en la tuberosidad del maxilar. Entonces, ¿qué nervios vamos a estar anestesiando? El posterior, el medio y el anterior, ¿no? Sabemos que también el nervio dentario superior medio no es constante. Puede ser que exista como puede que no, ¿no? Pero es más fácil la
aplicación de una infiltrativa. Entonces hay que tener en cuenta que tengo que anestesiar en el fondo del vestíbulo, lo más cerca al ápice y en una angulación de unos 45 centímetros, no de esta manera, no recto. Entonces aquí a nivel del ápice, no se olviden, no colocar lo que es un anestésico tópico, ¿no? La inclinación también es muy importante y la rapidez con la que estamos aplicando la anestesia, ¿no? Depositando el anestésico tiene que ser lento, tiene que ser gradual. Y lo que más va a doler, ¿no? Va a ser la anestesia palatina. Cuando estén haciendo, muchachos, endodoncia, exodoncia, anestesia para aislamiento, no se olviden, ¿sí? Anestesiar la parte palatina, ¿de acuerdo? Suele ser la más dolorosa porque estamos ya y la penetración un poco más dura, ¿no? Porque estamos en una encía más paraqueratinizada y también más inervada. Entonces, cuando nosotros estamos realizando la anestesia palatina, puede haber más dolor, pero el depósito va a ser mínimo también de anestesia porque nos vamos a dar cuenta que se va a producir una isquemia y ese va a ser nuestro tope, nuestro límite, ¿no? Para el depósito del anestésico. Aquí, como ven en la imagen, es muy importante los puntos de apoyo, porque si no tenemos puntos de apoyo, nosotros estamos temblando, ¿no? Entonces, importante el punto de apoyo con el dedo pulgar, con el índice, para que no se mueva lo que es la portacarpio. ¿No? Ahí están las palatinas. Cuando nosotros estemos anestesiando, por ejemplo, un central, una pieza 6-1, no nos vamos a ir directamente. Acuérdense que por este lugar estamos encontrando todo el paquete vasculonervioso, ¿no? Del agujero palatino anterior. Entonces, si nosotros penetramos con la aguja, va a haber mayor dolor. Entonces, la anestesia tiene que ser de lado, ¿sí? Otro tipo de anestesia es la intrapapilar o la transpapilar, ¿no? Esto justamente para que no haya mayor sensibilidad en la parte palatina, como ustedes ven en la imagen. Entonces, pasamos por la encía papilar, la aguja y hacemos pequeños depósitos. Entonces, cuando estemos haciendo nuestra técnica anestésica por palatina, ya no va a haber mucha sensibilidad o nada de sensibilidad a nivel palatino, ¿no? Y esta se realiza con una aguja extra corta. Así como ustedes están viendo, primero voy a colocar lo que va a ser mi infiltrativa por vestibular y después de unos 2 minutos recién voy a colocar una anestesia intrapapilar o transpapilar, como se llama. Como ustedes ven, ahí está la papila, penetra la aguja, produce una isquemia y cuando nosotros hacemos la palatina ya no hay mucha sensibilidad. No quiere decir que no necesita la palatina, ¿no? Sino quiere decir que vamos a ocasionar una mayor desensibilización, ¿no? Otras imágenes realizando la anestesia intrapapilar, ¿no? Tenemos también otro tipo de técnicas, la intraligamentosa y la intrapulpar, que muchas veces nosotros la vamos a utilizar cuando hay una inflamación previa pulpar, ¿no? O que la pieza haya tenido ya un dolor o una afección muy crónica. En el maxilar inferior tenemos la técnica de Spic o el dentar inferior, ¿no? O mandibular o pterigomandibular. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que vamos a anestesiar 3 nervios. El dentario inferior, que va a entrar por el agujero del dentario inferior, que esto va a variar dependiendo la edad del paciente, ¿no? También vamos a anestesiar el nervio lingual y también el bucal largo. Entonces, si no hemos anestesiado bien, va a haber sensibilidad. Y bueno, es muy común que
fallen estas técnicas anestésicas a nivel de los niños, ¿sí? O en los niños, por el mismo hecho que les indicaba en un principio, el crecimiento, ¿no? Por el crecimiento. Entonces va a depender la edad también la técnica anestésica que esté realizando. Por ejemplo, de 4, ya me pasé, de 4 a 6 años va a haber vamos a colocar, ¿no? De 4 a 6 años vamos a colocar debajo de la línea de oclusión, por ejemplo, ¿sí? A partir de los 6 años a nivel de la línea de oclusión. Y ya más de 10 a 12 años, dependiendo del crecimiento y desarrollo del niño, también vamos a colocar a 0,5 milímetros encima de la línea de oclusión. Entonces vamos a tener aquí las diferencias anatómicas, ¿no? Entre una dentición temporaria y una dentición permanente, ¿sí? Fíjense acá. Entonces el maxilar o la rama de la mandíbula está más desarrollada. En cambio acá en una dentición temporaria está en un proceso de desarrollo, ¿no? Entonces la mandíbula, la rama se ve más oblicua. En cambio acá está un poco más recta. ¿Cómo va a ser la punción? En una dentición decidua, como les decía, dependiendo la edad del paciente, vamos a colocar desde los 4 hasta los 6 años, vamos a colocar debajo de la línea de oclusión, fíjense, debajo de la línea de oclusión, ¿sí? Entonces no vamos a colocar encima de la línea de oclusión, porque no estaríamos llegando al conducto del dentario inferior. Entonces la dentición decidua debajo, como están viendo ustedes en el esquema de la imagen, ¿no? La técnica directa, la técnica indirecta, desde el canino y el primer molar temporal. En una dentición ya mixta a permanente, la punción va a ser encima del plano de oclusión, ¿sí? Encima del plano de oclusión. Entonces ahí también es por qué, por el mismo desarrollo, el mismo crecimiento del niño, ¿no? Igual, en la técnica directa y la técnica indirecta tenemos que tener en cuenta que tiene que ser en el plano de oclusión. Bien, entonces, cuando nosotros también estamos con anestesia local, es común también que anestesiemos lo que es la parte antero-inferior. Generalmente vamos a anestesiar para una persistencia dentaria, ¿no? Tener en cuenta que vamos a utilizar una aguja extra corta, ¿no? Y también la encía de aquí es muy delgada y podemos anestesiar, ¿no? Para realizar las exodoncias o algún tipo de tratamiento pulpar a nivel de los caninos. Bien, y tenemos también que tomar en cuenta los fracasos y las complicaciones del anestésico local. No, dentro de los fracasos o las complicaciones pueden deberse al vencimiento del anestésico. Nosotros no podemos utilizar anestésicos pasados y nos damos cuenta de lo turbio que se puede encontrar el contenido, ¿no? De los componentes anestésicos. Y es por eso también que se recomienda que sea de vidrio los tubos y no de plástico. Error técnico anatómico. Creo que aquí vamos a, de repente, en algunas ocasiones fallar cuando estemos anestesiando lo que es el nervio dentario inferior, ¿no? Por las diferencias anatómicas que se van a encontrar en diferentes edades. La inflamación local, ¿no? La inflamación local que por el mismo hecho que ese campo está ácido, no va a absorber, no va a hacer efecto el anestésico. Entonces hay que reforzar lamentablemente a nivel pulpar y a nivel periodontal. Puede producirse una úlcera traumática, ¿no? Por el mordisqueo del niño después de
después de determinar el procedimiento o que no haya recibido las indicaciones o que no haya seguido las indicaciones, ¿no? Y por último, la necrosis que se puede producir por también producir mucha isquemia en el lugar. Entonces, muchachos, como se dan cuenta, es muy importante tener en cuenta estas precauciones, ¿sí? Este conocimiento cuando estemos atendiendo a niños y evitar cualquier tipo de complicación, ¿no? Listo, muchachos, muchísimas gracias por su atención. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, si pueden escribirme al grupo de WhatsApp. ¿De acuerdo? Muy bien, tengan buena noche. Hasta luego, muchachos. Listo, muchachos. Muchas gracias por todo. Tenía un percance, pero espero que la clase que se ha grabado ayer para cumplir esta parte les haya, bueno, hayan aprovechado. ¿Alguien levantó la mano? ¿Tiene alguna pregunta ahora? Ya no en el grupo de WhatsApp. Ok. Bien, muchachos, agradezco esta vez por la comprensión de la hora. Muchísimas gracias.